Good morning, church. I just want to say that we love you, that we are praying for you, and I just want to bring the whole team, except Luis, who is recording right now. But he is here. So I just want to say that we are here for you. And if there is anything that we can do to pray for you, and just, we are trying our best to contact everyone at church and just making, asking questions like, how are you doing, and how can we pray for you? And I know that this is a difficult time, but we are the church. So I want to encourage you, and we are praying that today in our online service, God will speak to you, God will use this time to nourish your life and your faith. So I'm glad that you are here with us. So now I'm going to translate that in Spanish. Muy buenos días, iglesia, que el Señor los bendiga. Es bueno que esté hoy con nosotros. Quería simplemente presentar a todo el equipo que está aquí cada fin de semana ayudando y sirviendo. Luis está aquí, pero está grabando ahorita el sermón, así que él está acá también con nosotros saludándolo detrás de la cámara. Pero solamente queremos dejarles saber, hermanos, de que estamos orando por usted, de que lo extrañamos mucho. Y estamos orando para que Dios utilice este servicio para poder alimentar su fe y poder alentarlo en su caminar con Jesús. Estamos aquí como iglesia haciendo frente y proclamando a Cristo en medio de toda esta crisis. Así que si hay algo, hermano, en lo cual podemos orar por usted, por favor, déjenos saber que estamos aquí para poder hacerlo. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para contactarnos, pero a veces dejamos mensajes o a veces no responden, pero igual, hermanos, estamos aquí para poder ayudarlo y es de lo que podamos. Así que espero que disfruten hoy día el servicio. All right, now we're going to back to English and we're going to pray together as a church, and we're going to start our service. So Heavenly Father, thank you again for giving us technology, because through this means, Father, we can be in touch with one another. We can, Father, speak your truth, worship you, Lord. And so I pray, Father, that you will use this service, Father, for your glory. Father, that your church, your sons and daughters, Father, as they hear your word, they will receive faith. They will bring faith into their hearts and lives, Father, so they can face this crisis, Lord. We hope in their hearts. Padre, oramos en esta mañana para que puedas bendecir el servicio y que, Padre, utilizamos la tecnología para que tus hijos y tus hijas puedan escuchar hoy tu palabra y puedan adorarte y alabarte. Y, Padre amado, oramos también para que, Señor amado, a través del escuchar tu palabra puedan recibir fe y enfrentar con esperanza en medio de esta crisis. Te damos las gracias en esta mañana y, Padre amado, oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. One last thing, church. We just don't want you to stay there and just in your pajamas probably and just watching the service. We want you to worship with us. So we're going to do a better job this week, hopefully, and we will bring the lyrics in the description. There's going to be a link, so you can click that and download the lyrics, and then you can worship with us as we sing and worship with the great God. Now I'm going to say that in Spanish. So, hermanos, no queremos simplemente que se quede con su pijama ahí tomando su café o comiendo sus tamales, sino que también pueda adorar con nosotros mientras estamos haciendo el servicio. Así que vamos a dejar en la descripción, hay un link que va a tener las letras de las canciones para que usted pueda adorar con nosotros. Eso es todo, hermanos. Espero que disfruten el servicio, que el Señor me los bendiga. Trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I
need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. And all I am, and I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. 'Cause I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. 'Cause I may be weak, your spirit's strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mis cargas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación, camino, Espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir?
ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Aquí estoy, manos a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, ofrezco mi corazón completamente a ti. Padre, en esta hora te damos las gracias. Entregamos, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, porque solamente tú eres digno de poderlo recibir. Te damos las gracias y continuamos, Señor, en tu presencia, adorándote y alabándote. Father, we come here with hearts that are with the desire only to worship you. So we want to lift up your name. Thank you for everything, and Father, we pray in the name of Jesus. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. And what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. And death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. And you have no rival, and you have no equal. And now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, and yours is the glory, and yours is the name above all names. And what a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. And what a powerful name it is. And nothing compares to this. And what a powerful name it is. The name of Jesus. And what a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hermanos, muy buenos días. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Una vez más, es muy bueno tenerlo con nosotros y oramos para que Dios pueda estar trabajando en su corazón en esta mañana. Vamos a ir ahora a la palabra de Dios y vamos a ubicarnos en el libro de Hechos, capítulo 16, y vamos a ir del verso 1 hasta el verso 12. Voy a leer la palabra de Dios nuevamente. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo poder discernir la voluntad de nuestro Dios. Hechos 16, capítulo 16, verso 1 al verso 12. Dice la palabra de Dios: llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica, y así la iglesia se fortalecía en la fe y crecía en número día tras día. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas.
Y durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia, ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotocracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Vamos a orar antes de continuar. Padre, gracias por darnos esta preciosa mañana para poder venir a ti, poderte adorar, poderte alabar con todo nuestro corazón. Y en esta mañana queremos, Señor, pedirte que nos puedas hablar a través de tu palabra. Señor, oro para tener corazones abiertos, mentes abiertas, Padre amado, y poder recibir tu verdad el día de hoy y que esa verdad pueda hacer un efecto, Señor amado, en nuestras vidas para traernos en este proceso de transformación para ser cada día más como Jesús. Te damos las gracias por esta palabra y pedimos nuevamente que tu Espíritu, Señor, nos acompañe y nos lidere a Cristo en todo lo que hagamos. Te damos las gracias y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos discernir la voluntad de Dios. Y vamos a empezar hablando acerca de una historia, acerca de un predicador que recibió una llamada de una iglesia que le estaba ofreciendo 4 veces el salario que recibía en su iglesia actual. Siendo un hombre devoto y espiritual, comenzó a orar y pasar tiempo buscando a Dios para poder discernir lo que Dios quisiera que él hiciera. Un par de amigos se dieron cuenta de la oportunidad y uno de ellos, que estaba hablando con el hijo del predicador, y así que le hizo esta pregunta: ¿qué crees que van a hacer tus padres? Bueno, respondió el niño, mi papá está orando, pero mi mamá está empacando. Sé que es una historia bastante graciosa, pero el punto principal es cómo podemos discernir la voluntad de Dios en medio de nuestras decisiones. Y lo cierto es, mi amado hermano, es que todos tenemos maneras en las cuales podemos tomar una decisión. Y hay, digamos, algunas personas van a tomar sus decisiones referente a oportunidades que puedan ellos encontrar. Algunas personas van a tomar decisiones referente a las recompensas que ellos quieren alcanzar. Algunos de repente van a tomar decisiones de acuerdo a sus deseos personales. Y de repente algunas personas van a tomar decisiones referente a los deseos que tienen sus seres queridos. Pero el punto principal siempre va a estar en nosotros acerca de cómo es que nosotros tenemos que tomar la decisión, cómo es que nosotros podemos tomar esa decisión y que esa decisión vaya de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Porque la pregunta va a ser siempre, ¿qué es lo que Dios quiere? Amén. Podemos decir como Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿no? Que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. Ahora, dentro de la palabra de Dios podemos nosotros también encontrar principios que la palabra nos va a dar. Todo cristiano debe de conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Esa debe de ser nuestra meta. Y no solamente eso, pero también el querer estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estar dentro de la voluntad de Dios siempre va a ser el mejor lugar para estar. Es el lugar de la dirección de Dios, es el lugar donde Dios da su cuidado y su protección, es el lugar de la provisión y de la bendición, y es el lugar donde podemos glorificar a Dios y honrarlo por lo que Él está haciendo. La pregunta entonces es, mi amado hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuáles son los próximos pasos que Dios tiene para ti?
¿Dónde Dios quiere que tú vivas? ¿Qué trabajo Dios quiere que tú hagas? ¿En qué, para los solteros de repente, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? ¿No? ¿Con quién debo de casarme? ¿Qué debo de hacer con mis finanzas? ¿Qué tipo de metas y objetivos debo de tener para mi vida y para mi familia? ¿Y qué cosa Dios quiere que haga dentro de la iglesia? Estas preguntas son importantes porque Dios tiene un plan para cada área. Y aún en medio de toda esta crisis, hermano, es válido hacernos esta pregunta. La palabra de Dios nos dice que si buscamos la guía de Dios, Él nos va a dirigir. Si le pedimos sabiduría, y no solamente eso, pero también la palabra de Dios nos está diciendo que Él quiere darla generosamente. Por ejemplo, en Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. No con tu propia inteligencia. Y créame, hermano, cuando hacemos planes, nosotros somos muy inteligentes. Probablemente usted diga, sí, pastor, yo soy súper inteligente. Pero el Señor te dice a ti y a mí que no confíes en tu propia inteligencia, sino que reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos para que Él nos guíe a la senda correcta. Eso es muy importante que recordemos eso, mi amado hermano, porque evidentemente, tanto usted como yo, somos muy inteligentes. Entonces la pregunta es, ¿confías en el Señor con todo tu corazón? Si es así, entonces revisa las cosas que Dios trae para tu vida. Busca la palabra de Dios y acerca de los principios que la palabra de Dios te da. Tenemos que estar llamados a orar para cada decisión que nosotros tenemos que tomar. De repente buscar consejos con otros hermanos que tienen sabiduría, que aman al Señor, ¿no? Y pedirle sabiduría a Dios para que finalmente podamos tomar una decisión. Por ejemplo, en el Salmos 25 dice la palabra de Dios, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. No el camino mío, el camino, no, sino, Señor, muéstrame tus caminos, el camino de Él. Muéstrame tu senda. Dice, y no solamente me lo muestres, el salmista está diciendo, encamíname en esa verdad. O sea, ponme en ese camino, enséñame. Una cosa que tenemos que aprender nosotros, hermanos, es que a veces no nos gusta ser enseñados, sobre todo en las decisiones. Nos gusta que realmente sea digamos, las cosas a nuestra manera y queremos más bien nosotros ser los maestros, pero la actitud debe de ser de un discípulo, de un alumno que está aprendiendo. Tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Bueno y justo es el Señor y por eso les muestra a los pecadores el camino. Recuerda, no tú y yo somos pecadores, pero el Señor nos muestra el camino, dice. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Oh, qué importante es ser humilde para poder seguir la voluntad de Dios. Eso tenemos nosotros que tener, digamos, esa actitud y ese corazón. La pregunta entonces, pastor, es, ¿cómo discernir la voluntad de Dios en mis decisiones? Y vamos a ver 5 principios, 5 verdades simples que podemos ver en Hechos 16 acerca de cómo poder discernir la voluntad de Dios. La primera tiene que ver que Dios tiene un plan para ti y un lugar donde tú puedes ser mejor para Él. Si vamos exactamente a ver lo que estaba sucediendo con Pablo y con Silas, ¿no? En este lugar de Macedonia, en Hechos 16:10 dice que después de que Pablo tuvo la visión, enseguida dice, nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Pablo vio, dice, la visión del hombre macedonio e inmediatamente se alistan para poder salir a este lugar. Pero curiosamente, ese no es el lugar al cual ellos estaban dirigiendo inicialmente. Se dirigieron a varios lugares y fueron muy efectivos. Y también se dirigieron a varios lugares y tuvieron muchas dificultades. Pero Dios, dice, tenía un plan para llevarlos a Macedonia. Dios tenía un plan y diseñó un plan para Pablo y para Silas. Quería que ministraran por un tiempo con los que Dios había preparado para recibir el evangelio. Y quería que ministraran algunos que serían, digamos que estaban empezando dentro del ministerio. Si leemos en Hechos capítulo 6, verso 2, ¿no? Pablo había ido en una dirección y Bernabé tomó otra dirección. Y en ese momento, amados hermanos, es donde Lucas entra en escena.
cuando comenzamos a ver, por ejemplo, versículos en los cuales dice, nosotros hicimos estas cosas en lugar de él, ¿no? Es que Lucas ya está dentro del equipo. Y también aparece en este capítulo que hemos leído, ¿no? Que Timoteo se une al equipo misionero. Recordemos, hermanos, de que Dios puede hacer muchas cosas, aun cuando de repente las cosas no parecen claras, pero Dios sabe muy bien dónde nos puede usar. Dios tiene planes específicos. Dios ve la imagen más grande. Y eso es algo muy, muy importante, porque a veces nosotros podemos ver nuestra realidad, pero Dios mira todo desde una amplitud, digamos, soberana que Él tiene. Nosotros vemos de repente lo que está sucediendo aquí en unos 2, 3, 4, 5 metros, pero Dios tiene una figura mucho más amplia para poder ver. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles una esperanza y un futuro. Dios nos da la palabra para poder decirnos, ¿no? Que yo tengo planes, ¿no? Yo sé que tú tienes los tuyos, pero yo tengo planes para ti. Entonces, dice, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Dios no solamente nos da sus planes, pero también quiere esa relación, que nosotros podamos venir a Él en oración. Ese es el número 1. Dios tiene planes para tu vida y Él sabe muy bien dónde te va a usar. ¿Tú quieres ir para un lado? Dios te va a llevar para el otro. La verdad número 2, la voluntad de Dios no siempre se puede discernir fácilmente. Por ejemplo, en Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ok, esa es la gran misión. Ahora, el detalle va a venir. ¿Cómo cumplimos esta gran comisión? ¿De qué manera lo podemos usar? Por ejemplo, en este momento estamos usando la tecnología. Usted nos está pudiendo ver a través de este video. Es una herramienta que podemos usar para poder compartir la palabra de Dios. Así que Dios no solamente, nos da su voluntad, pero a veces no va a ser tan fácil discernir las cosas específicas en las cuales nosotros vamos a cumplir su voluntad. Por ejemplo, la voluntad de Dios no siempre, fue de que el trabajo fuese fácil. Recuerde que este mandato también tanto Pablo como Bernabé, como Timoteo, como Lucas tuvieron que seguirlo. Pablo tuvo que viajar más de 600 millas y tomaron mucho tiempo, para poder clarificar las cosas que Dios estaba mostrándoles a ellos. Por ejemplo, cuando estaban en Hechos 16:7, dice, llegaron, dice, cerca a Misia. Intentaron, dice, pasar por Bitinia, pero el Espíritu, dice, no se los permitió. Cuando Pablo y Silas, dice, no entendieron en ese momento la dirección específica de Dios, actuaron de acuerdo con la decisión general que Dios les había dado, ¿no? Las Escrituras son claras acerca de la fe. Caminamos por fe. Tenemos el sentir de ir, ¿no? Y pasar por este lugar, pero Dios dijo, ok, el Espíritu dice, no, por acá no. Vamos a ir por otro lado. Porque nuevamente no es fácil de discernir, pero podemos confiar de que si estamos poniendo nuestra confianza en Dios, Él sabe las cosas, cómo nos va a mostrar. Dice la palabra, ¿no? Ustedes me serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, los confines de la tierra. Salmos 37:23 dice, los pasos de un hombre son establecidos, pero el Señor se deleita, dice, y se deleita en su camino. Romanos 1:10 dice, solicitando si por algún medio ahora por fin puedo tener un viaje próspero por la voluntad de Dios para venir a ustedes. Pablo está pidiendo poder ir a visitar a los hermanos en Roma, porque nuevamente, no, si es la voluntad de Dios, voy a poder agarrar y ir a visitarlos. Puedes hacerlo a través del discernimiento en su palabra y el tiempo que uno pasa con Él. En oración, hablando con otros hermanos y otras hermanas, podemos clarificar para poder discernir cuál es la voluntad de Dios en medio de la circunstancia en la cual nosotros nos podamos encontrar. Si vemos más adelante en Romanos capítulo 1, ¿no? Pablo, cuando estaba escribiendo, les estaba encarcelado en Jerusalén.
Pablo fue amenazado de muerte. Pablo naufragó en la isla de Mileto. Pablo fue mordido por una serpiente venenosa. Y Pablo fue traído como prisionero desde Roma. Fue llevado a Roma, como prisionero. Pablo siempre tenía este entendimiento de que si estaba en la voluntad de Dios, se iba a poder hacer. Y él confiaba y dependía de eso. A veces las cosas no se pueden discernir fácilmente y requiere uno tiempo para poder orar, para poder procesar, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuánta confusión cree usted que Pablo pudo tener? Estoy haciendo tu voluntad, pero me encarcelan, pero me amenazan de muerte, pero naufrago, pero me muerde una serpiente, pero me agarran como prisionero. Pero sin embargo, Pablo confiaba y discernía la voluntad de Dios. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer cuando tomamos decisiones. No se apresure a tomar decisiones importantes en su vida si no ha pasado un tiempo en oración y si no está confiando en el Señor, digamos, como su Señor y Salvador. Tome las cosas con calma. Primero, ponga su vida a cuentas con Cristo. Segundo, trate de poder encontrar sabiduría en la palabra de Dios y en hermanos que puedan ayudarle y hablar sabiduría a su vida. Nuevamente, la voluntad de Dios no es fácil, pero sin embargo, vale la pena estar en el centro de la voluntad de Dios. La verdad número 3 tiene que ver con que a veces Dios nos va a liderar a través del sentido común. En 1937, el arquitecto Frank Lloyd Wright construyó una casa para un señor llamado Johnson. Una tarde lluviosa, este señor Johnson estaba entretenido, ¿no?, con invitados muy distinguidos que habían venido a cenar. Cuando el techo comenzó a gotear, el agua se filtró directamente sobre el propio señor Johnson, goteando constantemente sobre su cabeza. Así que este señor, de una manera muy airada, llamó al que había construido la casa y le dijo: Frank, tú construiste esta hermosa casa para mí y la he disfrutado mucho, pero te he dicho que el techo tiene goteras y ahora estoy con amigos e invitados y está que me gotea agua, digamos, sobre mi cabeza. La respuesta de la persona que había, digamos, construido la casa fue: bueno, ¿por qué simplemente no mueves tu silla para que no te caiga el agua? En una manera, el sentido común es la manera por lo general en la cual Dios nos da a conocer su voluntad. Para que un matrimonio funcione, ambos cónyuges deben mantenerse en fidelidad, primeramente con Dios y luego el uno al otro. Es sentido común. Si quieres que tus hijos crezcan en la fe, entrénalos de una manera que van a poder ir por ahí. Si quieres satisfacer tus necesidades, ora y pregúntale a Dios y trabaja duro. No seas perezoso. La Biblia está llena de sabiduría y de consejos que simplemente tienen sentido común para el matrimonio, para cómo ser un buen padre, para la salud, para llevarse bien con los demás. En nuestro texto, Pablo está comenzando su segundo viaje misionero y decide llevar a Timoteo con él. Pablo conoció a Timoteo y a su mamá en su primer viaje misionero y evidentemente quedó impresionado con él al respecto de su crecimiento espiritual y de su potencial que tenía como un futuro líder. El versículo 3 dice que Pablo circuncidó a Timoteo debido a que los judíos que vivían en el área, digamos, lo iban a ver mal. Pablo sabía que la circuncisión no era necesaria para la salvación, ¿no? Pero sin embargo lo hizo simplemente para que le sea mucho más fácil a Timoteo poder compartir el evangelio. Si no hubiera sido circuncidado, Timoteo posiblemente habría tenido un ministerio mucho más limitado que el que tuvo a causa del pueblo judío. Por ejemplo, podemos ver en 1 Corintios capítulo 9, verso 22 y verso 23. Dice lo siguiente: entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles, me hice todo para todos a fin de ganar a algunos por todos los medios posibles, y todo esto lo hago por causa del evangelio para participar de su fruto. Una vez una teóloga llamada Leslie Weatherhead escribió lo siguiente sobre la voluntad de Dios. Una vez dice que habló con un hombre que oró por dirección de parte de Dios. Él dijo: oré y oré y oré, pero no pasó nada. Finalmente, solo usé mi sentido común y las cosas salieron bien. Así que esta teóloga le respondió: ¿no se le ocurrió al hombre
que Dios le había dado una mente tan maravillosa, específicamente para ese propósito, Dios generalmente nos conduce a través del sentido común. La verdad número 4 tiene que ver con las circunstancias que a veces Dios utiliza para podernos liderar. En Hechos 16:6 dice la palabra de Dios que atravesaron la región de Frigia y de Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Hasta este punto, Pablo aparentemente fue a donde él quería ir. Hizo lo que le pareció mejor y ahora él quería ir a Éfeso, pero el Espíritu Santo le impedía que pudiese continuar este viaje, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, en Hechos 16:7 leemos que cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu nuevamente no se lo permitió. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo le habló a Pablo con una voz audible, como, no vayas por ahí. Sin embargo, existe una buena posibilidad de que quizás Pablo se haya encontrado con una serie de puertas cerradas. Tal vez se enfermó y no pudo ir, quizás el viaje en bote se canceló, o quizás judíos se opusieron a él, ya sea de repente un sentimiento interno que él estaba experimentando, una frustración. El resultado fue el mismo. Pablo no pudo hacer lo que estaba él intentando hacer. Dios no le estaba diciendo a Pablo exactamente dónde quería que fuera. Dios le estaba diciendo a donde Dios quería que él no fuera. Estaba cambiando el rumbo y la dirección de los planes. A veces el no del Señor conduce a un último sí. Isaías 6:8 dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, he aquí, envíame a mí. La verdad número 5 tiene que ver con que a veces Dios nos puede guiar a través de una revelación sobrenatural. Quizás haya tenido de repente Pablo una clara convicción que proviene de Dios referente a las cosas que él tenía que hacer. Por supuesto que al buscarlo a Dios, una palabra pudo haber venido a él. Luego de orar y de escuchar, digamos, la dirección de Dios, podría Dios haber puesto algo en su corazón, en su mente o en sus pensamientos, donde Dios quería que él vaya. Y por eso no es algo habitual, digamos, ¿no? Pero de una manera sobrenatural, a través de esta visión del hombre macedonio, Pablo recibe una instrucción de parte de Dios, ¿no? Este hombre figura en Hechos 16, verso 9 y 10, dice, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después de que Pablo tuvo la visión, ¿no? Se prepararon inmediatamente para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios los había llamado. Nuevamente, esta parte es clave. Convencidos de que Dios los había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Pablo tuvo una sorprendente revelación sobrenatural de parte de Dios. Y si bien esto podría sucedernos a usted y a mí, no es la forma habitual. Esto no quiere decir de que no podría suceder. Pero entendamos también, hermanos, que no es algo común. Creo yo realmente que Pablo estaba en una comunión genuina con Dios, muy cercana. Es por esto que él estaba totalmente, digamos, convencido de que ese era el propósito que Jesús le había dado. Esa era la voluntad. Probablemente en la palabra de Dios, mientras él reflexionaba y oraba intensamente, o quizás en ayunos, Dios le pudo revelar esto. Y no solamente poner ese sentir en él, pero también a su equipo. Porque recuerden que no solamente estaba Pablo, también estaba Silas y también estaba Lucas y ahora estaba Timoteo. O sea, había un equipo y todos tenían esta convicción de que evidentemente Dios los estaba llevando, porque nadie protestó, nadie, digamos, hizo nada, sino que todos dijeron, ok, Dios te manda ahí, vamos. Un escritor cristiano llamado Paul Little dijo lo siguiente, me pongo nervioso cuando la gente implica, dice, que tuve una conversación privada. Las palabras Dios me guió a menudo son simplemente la preferencia espiritual de nuestro propio egocentrismo. Tenemos que tener cuidado cuando hay personas que dicen, no, Dios me guió, Dios me dijo, porque muchas veces, a veces puede ser más tu carne que de repente lo que Dios estaba queriendo hacer contigo. Al respecto, John Wesley dijo lo siguiente, no atribuyas cosas a Dios apresuradamente. No suponga
fácilmente que los sueños, las voces, las visiones o las impresiones son revelaciones de Dios. Puede ser de Él, pueden ser de la naturaleza, digamos, pero también pueden ser del diablo. Por lo tanto, no le creas a todos los espíritus, pero prueba los espíritus para ver si son de Dios. Y estas cosas a veces suceden, ¿no? Tuve una revelación, un sueño, una visión. Gloria a Dios. Pero todas las cosas deben de ser probadas. Por ejemplo, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Y en esto, digamos, lo que nos dice la palabra, ¿no? Es que tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos, digamos, ese tipo de interpretación. Yo recuerdo que a veces habían pastores que decían: oh, Dios me dice, tú te vas a casar con tal persona. Y a veces, digamos, imponen una voluntad humana a lo que de repente Dios está diciendo. Uno tiene que ir con mucho cuidado referente a eso. Tenemos que tener mucha sabiduría. Y quizás hay 4 pasos que me gustaría quizás compartir con ustedes para poder aclarar quizás muchísimo más esto. 4 señales que podemos usar para saber que estamos en la voluntad de Dios. Que estamos en la voluntad de Dios. Lo primero tiene que ver si lo que estás haciendo, ¿no? Esa decisión está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Esto es muy importante, ¿no? Ben Havner dijo, ¿no? Nada depende de cómo veamos la situación. No depende de cómo nosotros veamos la situación. Todo depende de cómo Dios la vea y de lo que Él diga al respecto dentro de su palabra. No se trata de cómo tú lo veas, sino de cómo Dios lo ve. No se trata de lo que tú quieres, sino de cómo Dios dice que debe de ser. Su palabra va a tener que ser, digamos, el que tenga la última autoridad, digamos, sobre nuestras vidas y las decisiones que estamos tomando. Toda decisión debe de ser filtrada a través de la palabra de Dios. Segundo, ¿se abren las puertas con la decisión que has tomado o tienes que abrirlas? ¿No? Hay un escritor y un pastor famoso que se llama A.W. Tozer y dijo lo siguiente: si el Señor está en la decisión que estás tomando, las cosas van a fluir. Pero si es forzado, muy probablemente es de la carne. A veces tenemos que tener cuidado. Recuerdo que cuando estaban juzgando a Jesús, ¿no? Había un hombre que dijo, ¿no? Que déjenlo predicar a Jesús, porque de repente nos vamos a encontrar que estamos peleando en contra de Dios. Y a veces puede suceder lo mismo. Si es de Dios, las puertas se van a abrir. Dios va a estar en medio de ese proceso, pero si no es de Dios, muy probablemente las puertas se van a cerrar y tenemos que estar nosotros alerta con eso. Lo tercero ¿es lo que quieres? Si tienes habilidad en un área determinada o realmente te gusta algo y todo, digamos, ha encajado en su lugar, entonces es muy probable que Dios te esté guiando. Evidentemente estamos hablando de cosas espirituales. Así que, por ejemplo, ¿no? En el Salmos capítulo 37, verso 4 y 5 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. La cuarta, digamos, manera tiene que ver es si realmente tú quieres estar en la voluntad de Dios. Porque va a haber un conflicto. Se hace lo que yo quiero, se hace lo que Dios quiere. Si tú realmente quieres estar en la voluntad de Dios, pues este texto nos puede ayudar. La clave para estar en la voluntad de Dios es el deseo de estar en ella. ¿Realmente deseas estar en la voluntad de Dios? ¿O realmente lo que Dios diga no te importa? De repente, para los que son solteros, ¿no? La persona que estás viendo, ¿está en la voluntad de Dios? ¿Está, digamos, Dios guiándote en esa relación? ¿O de repente simplemente es lo que tu carne quiere? Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Y un minuto para explicar esto. Deleítate en el Señor implica que estás tú satisfaciéndote en Cristo. Todo lo que Dios está haciendo está trayendo una gran satisfacción en tu vida, en tu corazón.
Porque muchos dicen, no, Él va a dar los deseos de tu corazón. Entonces sí, pastor, mi carro del año, mi casa, no, todo me va a ir bien, no. Esto no quiere decir este texto. David está poniendo primero, deleítate en el Señor. El Señor me está satisfaciendo y me siento complacido en Él. Y cuando eso sucede, Él desea Él complace los deseos de mi corazón. Porque evidentemente los deseos de mi corazón no van a ser, no están en mi corazón lo que mi carne quiere, sino lo que Dios quiere, porque Dios me está deleitando. Quiero más de Él, más de su presencia. Encomienda tu camino al Señor y confía en Él, y Él hará esto, dice su palabra. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Como seguidores de Jesús, cuando oramos por dirección, debemos estar dispuestos a decir: Señor, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad. No está mal pedirle a Dios que Él pueda agarrar y compartir con Dios cuáles son nuestros deseos, qué es lo que nosotros queremos, pero nosotros tenemos que finalmente decir: Señor, esto es lo que quiero, pero que se haga tu voluntad. De la misma manera como Jesús oró en el huerto de Getsemaní: Padre, que no se haga lo que yo quiero, pero tu voluntad. Su iglesia, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a cerrar con esta oración, que es una mezcla de la palabra de Dios. El Salmo 119, segunda de Samuel, y el Salmos 27:1. Nuevamente, iglesia, cómo Dios está guiándote en las decisiones que estás tomando. Y las decisiones que estás tomando, ¿están sirviendo para glorificar a Dios o no lo están haciendo? Espero en el amor del Señor que al menos estos principios que hemos compartido a través de Hechos 16 puedan ayudarte en medio de ese proceso. Vamos a orar este Salmos, o esta porción de la palabra de Salmos y segunda de Samuel. Querido Señor, tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Tú, Señor, eres mi lámpara. Tú, Señor, convierte mi oscuridad en luz. El Señor tú, Señor, eres mi luz y mi salvación. No temeré, porque tú, Señor, eres la fortaleza de mi vida. Permítame orar para poder cerrar este tiempo. Padre, una vez más te doy gracias y glorificamos tu nombre porque, Señor, tú eres fiel. Y Padre, sé que a veces nos podemos sentir en momentos de confusión, como quizás Pablo y Silas, Lucas y Timoteo tuvieron cuando en su corazón desearon ir a predicar tu palabra a un lugar, pero sin embargo dice tu palabra que tú les impediste que pudieran llegar ahí. A veces, Señor, también nosotros nos sentimos confundidos porque en nuestro deseo bueno quizás queremos hacer cosas, pero que de repente no están ligadas a tu voluntad. So te pedimos, Señor, en esta mañana que nos traigas al centro de tu voluntad, que puedas poner en nuestro corazón, en nuestra mente, ese deseo de poder estar, Señor amado, donde tú quieres que estemos, de poder hacer lo que tú quieres que hagamos. Perdónanos, Señor, cuando a veces en rebeldía renegamos o de repente a veces en rebeldía, Señor amado, queremos hacer lo que nosotros creemos que es mejor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a poder, mi Dios amado, discernir con sabiduría, como tu palabra nos ha enseñado. A discernir, Padre amado, con tu palabra, viendo, Señor amado, si realmente está de acuerdo, está alineado con lo que tú quieres hacer, con lo que tu palabra ha dictado. Padre, ayúdanos a poder hacer las cosas para tu gloria y no para la nuestra, para tu satisfacción y no para la nuestra. Padre, ayúdanos a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta mañana y te damos la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Church, again, it's good to see you. And in this part of the service, we would like you to join us for communion. Again, this is a part where we gather to remember what Jesus did for us, his blood and his body being offered for our sins.
Iglesia, en esta parte del servicio vamos a tomar un tiempo para poder celebrar la Santa Cena y una vez más recordarles, ¿no?, la importancia de la cena en nuestra vida. El cuerpo ofrecido por el perdón de nuestros pecados y la sangre derramada en la cruz por la redención de nuestros pecados. Así que en esta oportunidad vamos a proceder a servirnos de la cena en casa. Los que les haya quedado un pedazo de pan y jugo de uva, pueden utilizarlo para poder participar. Voy a leer una porción de Primera de Corintios capítulo 11. Voy a leerlo en español y en inglés para poder hacerlo. So I'm going to read a passage from 1 Corinthians chapter 11, and then we're going to partake the bread and then drink from the cup. It says that, for I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Allow me 1 second to translate that to Spanish. Estamos leyendo Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: "Este es pan, es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí." Vamos a partir el pan. Thank you, Lord Jesus, for your body, for offer yourself to us. Thank you for your sacrifice. Thank you, Lord. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga." In the same way, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Let's drink from the cup. Oh, Lord Jesus, thank you for your precious blood. Thank you because your sacrifice was sufficient, was enough, so we are able to reconcile with the Father. Thank you for your grace, your love that you always display for us. Padre, gracias por darnos, Señor amado, ese sacrificio a través de tu Hijo Jesucristo. Jesús, gracias porque a través de tu muerte, de esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, hoy podemos encontrar esperanza y redención para nuestros pecados y ser reconciliados con el Padre. Te damos las gracias en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. We pray this in the name of Jesus. Thank you, Father. Amen and amen. Church, may the Lord bless you. Iglesia, que el Señor te bendiga. Querida iglesia, quiero tomar estos minutos una vez más para dejarles saber, estamos orando por usted. Y estamos tristes porque de repente no podemos verlo,
pero esperamos en el Señor que llegue el día en el cual podamos estar nuevamente congregados en la iglesia. Así que quiero animarte a que continúes orando los unos por los otros. Si de repente durante estas semanas Dios pone en tu corazón para orar por algún hermano, alguna hermana, por favor hazlo. Lo otro también, animarte a que, como la palabra hoy día nos ha hablado, que estemos en la voluntad del Señor. Y quiero animarte a que continúes desarrollando intimidad con Dios a través del devocional diario y de la oración. También los días jueves a las 6:30 de la tarde estamos tomando un tiempo para poder orar. Y es un tiempo en el cual compartimos la palabra de Dios y también tomamos una gran parte para compartir nuestras luchas, las cosas que Dios está haciendo durante la semana y traer esas peticiones delante de Dios e interceder los unos por los otros. Así que quiero animarte. Lo hacemos a través de Zoom. Cada jueves estoy enviando el link para que, digamos, cada hermano pueda conectarse. Sé que de repente para algunos es difícil por la tecnología, pero me he dado cuenta que hay varios hermanos que están pudiéndolo hacer. Y si no lo puedes hacer, tenemos un número que también aparece en la invitación que envío por el mensaje de texto, al cual usted puede llamar. Y si no puede hacerlo a través del software, puede hacerlo a través de una simple llamada de teléfono y puede estar dentro de la conversación. Es una manera que estamos tratando de usar para seguir estando en contacto. Si de repente, hermano, usted tiene alguna necesidad, por favor, no dude en contactarse con nosotros para poder apoyarlo de la manera en la cual podamos hacerlo. Y por último, quiero recordarles que los que, digamos, podemos contribuir con las ofrendas y los diezmos, hay 3 maneras en las cuales lo podemos hacer. Tenemos la manera de hacerlo a través de internet. En la descripción del video va a aparecer los links, que es a través de Banco, y puede usted hacerlo directamente a través de internet de una manera segura. La segunda opción es a través de que usted pueda enviar un cheque a la dirección del P.O. Box de la iglesia. También en la descripción va a figurar esto. Y la tercera opción es a través del cash. Si de repente usted tiene dinero en efectivo y quiere donarlo, quiere dar su diezmo, su ofrenda, puede usted venir a la iglesia y podemos coordinarlo, o puede llamarme a mí y podemos coordinarlo de esa manera para poder recibir su donación, su diezmo, su ofrenda. Pero estamos orando, digamos, hermanos, y durante este tiempo de crisis la iglesia tiene que asumir también responsabilidades, así que esperamos que usted pueda también apoyarnos de esa manera. Voy a orar por los diezmos y las ofrendas y de esa manera estamos despidiendo el servicio en esta mañana. Padre, gracias porque, como decía David, lo que recibimos de ti, de ahí te damos. Y Señor, tú has sido bueno y generoso durante todas estas semanas. Tú has sido fiel. Padre, tú provees el sustento. Y te pido en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, como tu palabra dice en Malaquías, ¿no? Cuando dice traer los diezmos al alfolí, y probadme en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Padre, yo creo en esa palabra. Y Señor, consagramos los diezmos, las ofrendas que hoy traemos ante ti. Señor amado, porque tú eres fiel, Padre. Y queremos, Señor, amarte, adorarte, Señor amado, también con lo que tú nos das. Padre, bendice los diezmos, las ofrendas en esta mañana. Bendice las familias de mis hermanos. Bendice los matrimonios, Señor, de nuestra iglesia. Padre, y guárdanos, Señor, te lo pido en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre, por lo fiel que eres tú. Y, Señor amado, encomendamos estas diezmos y ofrendas para tu gloria y para tu honra. Es en el nombre de tu Hijo que oramos hoy. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor te bendiga.